Hola, soy Jerónimo de Allanz, inventor. Nací en Navarra en 1553 y descubrí algo muy importante para el automóvil. Además de otros inventos como la barca submarina, uno de los primeros trajes de buzo y algo relevante para el mundo del motor, Allanz, y no los ingleses, inventó la primera máquina de vapor. Con un matiz. Hay que decir que la primera máquina de vapor data del siglo I y fue inventada por Herón de Alejandría. Pero fue el inventor español, sí, español, el que en 1606 le daría la utilidad para evitar las inundaciones y los gases nocivos en las minas del Reino de España. Allanz se me adelantó unos 100 años. A mí, al padre de la máquina de vapor atmosférica. La máquina de Thomas Newcomen desalojaba el agua de las minas con un movimiento a modo de balancín. Se movía gracias al vacío que creaba un cilindro con vapor, que tiraba de la viga de uno de los extremos. Esto supuso un gran avance para la minería y para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros galeses. El vapor mueve el mundo, gracias a los caballos de vapor. El concepto caballo de vapor fue introducido por James Watt, que mejoró la máquina de vapor de agua, convirtiéndola en una forma económica de producir energía. Esto se aplicó al transporte y supuso una revolución con la llegada de la locomotora de vapor y del barco de vapor. ¡Ah, el vapor! Ese gas moverá mi invento de 3 ruedas y eso moverá a la humanidad. Corría el año 1769 y el triciclo de madera de Nicolas Joseph Cugnot se convertía en el primer coche de la historia. Alcanzaba 4 kilómetros por hora. Y la caldera solo podía funcionar durante 15 minutos, porque no soportaba el calor. Tenía marcha atrás e incluso tuvo un accidente al chocar contra una pared. Y lo que seguro que no sabías es que a principios del siglo XX más de la mitad de los coches funcionaban con vapor en Estados Unidos. Es decir, que competían ya con los de combustión y con los eléctricos, porque ya había de todo y todo estaba inventado entonces. Los coches de vapor eran eficientes, producían su energía en reposo, su mecánica era sencilla y se podía generar vapor con cualquier elemento que se quemase. Pero también pesaban mucho y la presión del vapor tardaba en aumentar unos 15 minutos antes de empezar el viaje. Con un coche de vapor no llego a misa. Eso podría haber dicho el sacerdote e inventor húngaro Anios Jedlik, a quien se le considera uno de los precursores del coche eléctrico. Creó el primer motor electrificado en 1827, pero a quien se le atribuye el primero finalmente es a Robert Anderson, que en 1834 ya paseaba con su creación, haciendo pocos kilómetros con sus baterías desechables de plomo y ácido. Sin embargo, con la llegada de la electricidad, el coche eléctrico fue ganando terreno. En 1900, el 28% de los automóviles que se fabricaban en Estados Unidos eran electrificados, pero había un problema. Estas baterías se gastan a la velocidad de la luz. Las baterías duraban poco. Ante eso, Thomas Edison inventó la de níquel-hierro con más autonomía y potencia. Durante esos años, los coches eléctricos batieron récords de velocidad, superando algunos los 100 km por hora. Lo eléctrico se popularizaba. La flota de taxis de Nueva York, por ejemplo, era eléctrica. Pero los coches eran caros y no se producían en serie. Había lista de espera para adquirir uno. Y así comenzó su declive en favor de los coches de gasolina. No inventé nada nuevo. Simplemente junté los descubrimientos de otros hombres que trabajaron durante siglos. Henry Ford, que era uno de los valedores del coche eléctrico, vio la oportunidad de abaratar los costes de producción con su cadena de montaje, que sin embargo solo se podía aplicar a los coches de combustión. En 1908 presentó el Model T y la historia dio un giro. Se fabricaba en serie y eso hacía que el precio final del coche bajase considerablemente, algo que fue precisamente una de las razones del declive del coche eléctrico, además de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos un cartel que anuncia un Waverley eléctrico por $2.250 y este otro en el que el Model T se ofrece por 700. También se abarató el precio de la gasolina por el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo. A eso había que sumar que los coches de gasolina tenían mucha más autonomía y que había más estaciones de servicio donde repostar con ellos y en poco tiempo. Os resulta familiar, ¿no? Hace 100 años las cosas no eran tan diferentes.
Bueno, ahora el precio de la gasolina está por las nubes. A principios del siglo XX también fueron determinantes la mejora de la red de carreteras y la tecnología de los coches de combustión, con elementos como la implantación del motor de arranque, que sustituía aquella incómoda manivela para poner en marcha los motores. Todo eso, unido a que cada vez se extendía más el uso del automóvil, provocó que empezase el reinado de los modelos de combustión y surgiesen sagas que iban a formar parte de la historia de muchas familias. Pero esa es otra interesante historia que os contaremos próximamente.